y uno de los temas importantes es empezar a debatir, porque esta noche vamos a hablar sobre todo del tema puntual, que es el paro, los efectos que ha tenido, y para eso le doy la bienvenida a Frederic Massé, al concejal Antonio Sanguino, también a César Páez y a Jesús Muñoz. Caballeros, qué placer que hayan aceptado esta invitación. Muchas gracias por estar acá. Buenas noches. Bueno, nos cayó como anillo al dedo, no lo habíamos programado y ahí está. ¿No habías programado invitarlo al programa? No, pues, cuando quiera venir está cordialmente invitado. Jesús, ¿cómo ve usted, por supuesto, el presidente rodeado de los alcaldes, los gobernadores, piezas fundamentales dentro de lo que significa la política en cada departamento? Y sobre todo frente a las medidas que ha dicho el presidente, él ha dicho claramente que el tema, por ejemplo, la seguridad, empieza por los gobernadores y los alcaldes en los municipios y en los departamentos. Concejal, ¿usted cómo lo ve? Bienvenido también. Muchas gracias, Hassan, y buenas noches a todos. No, yo siento que el más grande beneficiado de los desmanes y actos vandálicos de ayer es el presidente de la República. Yo creo que eso le dio un aire, ¿no? Esta crisis ha sido manejada erráticamente, desastrosamente, como dice César, y ahora pues esta foto es un poco como el de intentar con ese aire explotar un poco la idea de la unidad nacional rodeada de los mandatarios territoriales, respaldado por la fuerza pública, pero yo creo que la crisis sigue latente. La crisis no se ha superado, con un elemento adicional, y es que el presidente va a tener dos agendas agrarias jugando al mismo tiempo. Una en Cuba y otra acá. En Cuba y otra acá. Y entonces, ¿Y cuál prima? Y entonces como dice el dicho, báileme ese trompo en la uña. ¿Sí? O sea, ¿cuál va a ser la agenda que va a primar? Porque si negocia con los manifestantes y con los que representan el paro agrario, si es cierto que negocia, porque falta ver, después de desmovilizado el paro, si se mantiene una voluntad de diálogo y negociación, pues seguramente las FARC van a reclamar jugar en esa agenda. ¿Cómo quedamos en lo que pactamos usted en el tema agrario? O se van a sentir, digamos, un poco desplazados como interlocutores en el tema agrario, que también es una raíz explicativa del conflicto armado y del alzamiento armado de las FARC. No se me adelante. Y si negocia con las FARC, no, pero es que ya negoció, el tema agrario ya lo negoció, pues fue el primer punto. Ya ha negociado, ya ha avanzado, no sabemos todavía en detalle cómo es ese acuerdo. Yo conozco, o sé pues que, no sé si sea cierto, pero por lo menos hay información que circula sobre eso. Pero yo creo que, digamos, va a tener dos escenarios para discutir una misma agenda. Interesante eso que usted dice, Frederic. Voy agregándole cosas porque internamente aquí voy leyendo prensa y me van informando también desde producción. Todavía hay paros, pero no me refiero a paros, sino hay bloqueos, bloqueos tampoco. El ministro ha dicho que no solamente están infiltrados, y me refiero al ministro de Defensa, sino además ha salido Vargas Lleras a decir que evidentemente las FARC están de esto. El presidente se ha referido a Marcha Patriótica, que es otra cosa, pero eso lo vamos a abordar. Antes de que entrara esa locución, quiero que veamos este extracto que les voy a leer muy brevemente. Es un extracto que escribió María Alejandra Villamizar en su portal en Confidencial Colombia y define algo que me interesa debatir con ustedes. Dice lo siguiente: uno no sabe si ya el gobierno del presidente Santos dimensiona los líos en que está metido. Paro agrario, disturbios en las carreteras, alzamiento en las universidades, cacerolazo en las ciudades, complejísimas leyes en trámites en el legislativo, análisis constitucional del marco legal para la paz, golpes al ejército, campaña electoral en efervescencia y un proceso de conversaciones en La Habana en estado de cuidados intensivos. Si ustedes ven esa película, ese marco... Eso es un cóctel molotov. Bueno, ¿usted qué opina? Sí, eso es ¿Usted un qué cóctel opina? explosivo, pero quiero decirte lo siguiente, es que, digamos, el presidente fue con su manejo de la crisis el que promovió el paro cívico nacional en que se convirtió esta protesta. ¿Le echó gasolina? Yo creo que sí, pero además me parece equivocado jugar con la teoría de la infiltración, que es una teoría socorrida, a la que socorren todos los gobiernos. Yo he participado en paros, en movilizaciones, y siempre, digamos, el gran argumento o la gran novedad es que las movilizaciones populares están infiltradas. Pues dígame usted qué protesta popular en la Colombia profunda de este país, en la Colombia profunda, pues no tiene algún tipo de conexión
pues con los actores políticos, sociales, legales o ilegales que concurren en esos territorios. Pero se esperaban el vandalismo en Bogotá, pero por le ejemplo. quiero decir lo siguiente, es que aquí el vandalismo de ayer ocultó otra cosa. También hubo desmanes del SMAC. Eso es clarísimo. O sea, primero se denunciaron aquí eso. no solo hubo violencia por cuenta de presencia de, digamos, de vándalos y de gente que aprovechó la protesta legítima de la gente, sino que también hubo una actitud, un uso excesivo de la fuerza por parte del SMAC. ¿Sí? Vamos a ir mostrando imágenes. Entonces aquí, digamos hay que puntualizar unas cosas que me parecen importantes. Primero, la protesta ciudadana, la protesta social es absolutamente legítima. Segundo, hay que evitar el vandalismo, pero también los desmanes de la fuerza pública. Y tercero, esta no es una discusión cualquiera alrededor del tema agrario. No. Aquí se compromete también la agenda internacional, los tratados del libre comercio. No se me adelante, porque tenemos muchos temas. Mire, yo quiero que veamos estas declaraciones justamente sobre el tema de marcha patriótica. Veamos las declaraciones. Sabemos, por ejemplo, y hay que decirlo, que el movimiento Marcha Patriótica no busca sino llevarnos a una situación sin salida para imponernos su propia agenda. No les importa para nada los intereses de los campesinos, ni que se logren acuerdos regionales, solo les importa su agenda política. Hay personas que están obligando a participar a los campesinos y a los ciudadanos en los paros, que amenazan a los propios campesinos, que intimidan a las fincas, a los transportadores, a las estaciones de servicio, a los pequeños comerciantes, para obligarlos a cerrar o inclusive a poner afiches de apoyo al paro. Eso dijo el presidente. Piedad Córdoba inmediatamente salió a decir que ellos no están promoviendo nada de eso. Ordené la militarización de Bogotá y así lo haré a partir de hoy en cualquier municipio o en cualquier zona donde sea necesaria la presencia de nuestros soldados. Ordené esta madrugada también que se destinen 50.000 hombres, 50.000 hombres de nuestras fuerzas militares para que trabajen junto con la policía en colaborar para la movilidad de nuestras carreteras. Todos los aviones de transporte de nuestra Fuerza Aérea estarán disponibles para realizar puentes aéreos que garanticen el abastecimiento de alimentos en las diferentes ciudades, y también se realizarán caravanas escoltadas por la fuerza pública para facilitar el ingreso y la salida de productos de los centros urbanos. Regresamos a 360, eso lo dijo el señor presidente esta mañana, y por supuesto habló de militarizar Bogotá, aviones transportando comida para abastecer. Bueno, menos mal no fue Haití, porque prácticamente eso pareciera un escenario dantesco. Concejal, usted es concejal en Bogotá. Cuando le hablan de militarizar la ciudad, ¿qué piensa? Y también había un punto sobre el cual usted quería intervenir, le doy la palabra. Sí, mire cómo comenzó el tratamiento que el gobierno le dio a estas movilizaciones. Empezó con la teoría de la infiltración y con la teoría de la utilización política de la movilización campesina y popular. Digamos, con verdades de perogrullo, como si fueran un gran descubrimiento de la inteligencia militar colombiana. Decir que, por ejemplo, el senador Robledo y el Polo Democrático están vinculados a la protesta popular es descubrir el agua tibia. Pues claro que el Polo Democrático, que es una fuerza de izquierda, está conectada con el movimiento popular, y que el senador Robledo viene de Dignidad Cafetera, allí tiene un fuerte, digamos, un liderazgo y una presencia política y electoral, y claro que a él le corresponde, es su obligación además, ¿no? Y es de su naturaleza acompañar una protesta de los cafeteros. Es que eso no... pero una cosa es indicarlo de la protesta, otra cosa es indicarlo de violencia. El senador Robledo nunca oculta, digamos, esas causas, y que además es de los más serios críticos a los tratados de libre comercio. Así esté uno o no de acuerdo con el senador Robledo, pero eso no es ningún descubrimiento, ni ese es un dato relevante para explicar y para enfrentar la protesta popular. Ahora nos dicen que la marcha patriótica, ¿qué es la marcha patriótica? Es un movimiento político que se nutre de las organizaciones sociales y campesinas de las zonas de conflicto del país, en donde están ocurriendo estas marchas. Pero yo le voy a decir lo siguiente: acusar a los boyacenses
y a la protesta en Boyacá, que fue donde más, digamos, se sintió la protesta popular, de que está infiltrado de las FARC o de que está infiltrado por el ELN, a mí sí me parece, eso sí, digamos, más traído de los cabellos. Pero usted está mencionando, le voy a decir una cosa, más puede tener más relación el Partido Verde en esa movilización en Boyacá. ¿Sí? El representante de la Cámara por Boyacá, Carlos Amaya, usted lo tuvo acá. Él está ligado a la movilización popular y campesina de Boyacá, y él no tiene nada que ver con la marcha patriótica. Pero es que pero es que es consustancial a la naturaleza de los partidos políticos que se alinderen, digamos, alrededor de estas coyunturas. Una cadena de errores, una cadena. Una cosa es un error, se piden disculpas, pero usted viene mencionando es una cadena de errores en el tiempo. Claro, y mira, ahora, pero mira dónde nos llegó, perdóneme, ¿a dónde nos llevó? Pues a los desmanes de ayer. Es que aquí primero faltó capacidad. Pero son injustificables. Sí, pero faltó capacidad de anticipación, digamos, del gobierno a la crisis que se venía. Es que un buen gobierno, el que tiene la fundación, un buen gobierno, acá hay temas. También se mide por la capacidad de anticiparse a las crisis. El presidente, y todos lo han dicho sobre la mesa, en un inicio dice, el tal cual paro no existe. Y además sale quien es el alto consejero para el diálogo social y dice, eso no es tan paro, eso es medio paro. Y le ha dicho, además, en los eventos de negociación que ha tenido, ha salido a decirle a los líderes del paro que necesitan ponerse un termostato en la lengua. Estas son declaraciones de quien es el encargado del diálogo social del gobierno. Ahora, si acá hay un manejo, yo se los pregunto, porque es el presidente que está lo extraordinario es que venimos de 8 años. El antecedente inmediato es el Catatumbo. Bueno, venimos del Catatumbo. Que fue una crisis de 15, 20 días que se resolvió, fue por, digamos, se superó el paro y la movilización por una decisión de los dirigentes de esa protesta en el Catatumbo que, digamos, decidieron explorar una posibilidad de diálogo y negociación con el gobierno, ¿sí?, sin que existiera la protesta popular, pero fue una crisis de 15, 20 días en el Catatumbo. Pero ¿sabes qué? Yo creo que debería pensar el doctor Barcallera seriamente en cambiarle el nombre a la fundación. Salimos ya de un ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y justamente uno de los sectores fuertes que pidió fueron los cafeteros. Pidieron la cabeza del ministro Restrepo. Acaba de llegar el ministro Estupiñán y ya están pidiendo la cabeza del ministro Estupiñán. La pregunta es un problema de ministros o es un problema de ministerio? ¿Es un tema de política agraria? Tiene muy buen apellido, Estupiñán. Sí, mira, cuando el presidente le voy a decir lo siguiente, es que fíjese que lo errático también ha pasado en otros frentes. Fíjese lo que pasó con el referéndum por la paz. Entonces el gobierno, el presidente sale y hace un anuncio. Yo estoy de acuerdo con el referéndum por la paz, pero creo que un mecanismo de refrendación, si hace falta un mecanismo de refrendación, porque en Colombia los acuerdos de paz de los 90 no necesitaron ningún mecanismo de refrendación en las urnas. Pero si hace falta, tiene que ser resultado de un acuerdo tal como lo habían acordado en La Habana. ¿Sí? Y fíjese el resultado que produjo. O sea, digamos, aquí hay unos cortocircuitos que son evidentes. A mí me parece que, yo insisto, aquí primero hubo una ausencia de capacidad de anticipación a este conflicto. Habiendo salido ya del Catatumbo, ¿sí?, pues el gobierno y el ministro de Agricultura en su cabeza debería tener inventariado. Ya sabíamos que había un clima de protesta de los cafeteros, de los paperos, de los mineros, digamos que hay un clima de agitación social en el país. Y entonces lo que tiene que hacer un gobierno no es solo apagar los incendios, que eso es una destreza que hay que cultivar cuando se gobierna, sino también saber anticiparse. Entonces no solo no se anticiparon, sino que ya en el manejo del conflicto generado ha sido un manejo de el país del fútbol, pues en medio de la Copa de Confederaciones, la Copa de Confederaciones no ahogó la protesta popular en Brasil. Al contrario. ¿De qué depende que la protesta? Pero porque una de las causas de la protesta eran los estadios de fútbol. ¿De qué depende que la protesta no vuelva? Depende de que efectivamente, como el gobierno lo ha anunciado, haya un proceso de concertación en serio y haya un giro, una rectificación
en la política agraria del país. ¿Usted lo ve posible? Sí. No sé, digamos, es una pregunta que César Pachón, el campesino, lo escuché, estaba diciendo que uno de los graves problemas de las dificultades en las mesas de negociación son los tratados con Europa y Estados Unidos. Claro. Eso, usted... Fíjese que los TLCs que desaparecieron de la agenda de La Habana aparecieron aquí al calor de la protesta social. Y el gobierno va a tener que revisar muy bien la política agraria, ¿sí? Yo creo, si no quiere que esto se repita. Ahora, la reelección de Santos depende de eso, ¿no? Depende de que se pueda anticipar a nuevos brotes de conflicto social en el país y depende del éxito de las negociaciones con las FARC y del éxito de un eventual proceso con el ELN. Digamos, sobre esos factores, de todos esos factores depende la reelección del presidente. Yo, digamos, hoy por supuesto, si se hace una encuesta, imagino que la imagen del presidente está seriamente afectada, aún más, ¿no? Pero además, fíjense ustedes que el Partido Conservador empezó a bajarse la reelección, ¿no? El presidente Pastrana empieza a acercarse a Uribe, ¿no? Y le ha ido muy bien a Pastrana bajándose allí. Te voy a dar un dato. Porque el sector rural hoy en día en Colombia no es el que elige un presidente. No. Es hecho, no sé hasta qué punto el sector urbano, digamos, que representa... Pero los cacerolazos que hubo en Bogotá, salieron a marchar, hubo 50.000 personas en el cacerolazo. A mí me decía alguien de Boyacá que el único que había llenado esa plaza de Tunja había sido Rojas Pinilla, cuando fue candidato presidencial, ¿no? Imagínese usted, o sea, hubo un efecto urbano y hubo una expresión, hasta las barras del Nacional se expresaron en favor del paro agrario, o sea, aquí hubo, claro, una... Bueno, vamos a empezar a las conclusiones porque me quedan menos de 4 minutos. Hay una cosa que Federico me parece que lo ha apuntado muy bien y es muy interesante que no podemos abandonar. Bienvenidos a la Colombia del posconflicto. Un presidente que no sabe que ya la está viviendo. El manejo que ha hecho, como muy bien ha dicho Antonio, de conjurar la crisis ha sido un auténtico desastre. De saber prever la crisis, tampoco lo han sabido manejar. ¿Dónde han querido profundizar? Y sacar el estandarte de las FARC, las marchas y todo eso ha sido aún peor, porque la ha puesto a situación aún más. Es más, yo creo que la gente se ha burlado del poder de una forma extraordinaria. La gente ha dicho, estamos mamados de que cada vez que hay una protesta popular, ustedes saquen la amenaza de las FARC, el no sé qué de las marchas, y tal. Mira, ya no más. ¿La gente por qué? Porque el hambre, hay hambre, porque hay gente con hambre que están luchando y están combatiendo precisamente por eso. Eso no quiere hablarlo el presidente, seguramente no quiere ni mencionarlo, pero esa es la realidad que hay. Y esa es la realidad de posconflicto. Deme sus conclusiones, Frederic, sobre todo lo que eso significa y, por supuesto, hacia dónde apunta. Bueno, yo creo que hay una crisis grave que no hay que sobredimensionar, pero tampoco minimizar. Pero como decía César, yo creo que, pues no solamente en Colombia, que pues, los ciudadanos tienden a tener una memoria a largo plazo muy limitada. Entonces yo creo que, menos mal, entre comillas, que haya salido este paro hoy en día. Hubiera sido en enero o en febrero, hubiera podido comprometer más la reelección de Santos. En ese momento todavía tiene tiempo. En ese momento yo creo que... Te veo preocupado. No. En ese momento yo creo que en ese momento, a pesar de que es una crisis bastante grave, yo creo que no va a tener necesariamente efectos electorales. César, conclusiones. Estamos en campaña. Yo creo que el presidente Santos, en lo que ha hecho de forma, ha sido rectificar su discurso de candidato. Creo que el discurso ha sido muy claro como candidato. Hay unos además es un discurso muy bien armado desde el punto de vista político, muy simple. Hay unos buenos que están pasando una situación difícil. Yo estoy del lado de los buenos. Hay unos malos que intentan manipular a los buenos. Nos vamos con toda contra los malos. Es un discurso de campaña, e incluso el ministro Pinzón, que no es un muy buen comunicador, hoy lo hizo. Hay 3 componentes, dijo con su tono. Hay estudiantes, hay 3 componentes a saber. Primero, los campesinos con sus protestas sociales justas. Segundo, los estudiantes con su inconformidad que tendremos que atender. Uno no sabe cómo los van a atender. Tercero, los vándalos y los infiltrados de las FARC y movimientos políticos relacionados. Creo que lo dijo así. Me explico, ya hay una diferenciación. Que para el público
Y lo dijo sin que se le moviera un pelo. Por supuesto, esto se llama, en mi época se llamaba brillantina. Bueno, O agua de lechuga. O agua de lechuga. Lo que digo es que está afinando su discurso de candidato poniendo a los buenos que están en una situación difícil y que él va a ayudarlos a salir de su situación difícil, y a los malos pulso y mano firme y voluntad, es decir, autoridad de gobierno, porque eso es algo que el país también le demanda. Me queda un minuto. Deme sus conclusiones. Yo esperaría que el gobierno no caiga en la tentación de bajarse de la agenda de conversaciones que le ha propuesto a los dirigentes del paro, porque el paro se haya acabado. Porque el paro, digamos, entró en una fase de desmonte, porque estamos volviendo a cierto ambiente de normalidad. Creo que esa tentación es muy peligrosa. Y si el gobierno logra efectivamente avanzar en un proceso de concertación con los sectores agrarios, creo que superó bien esta crisis. Seguiremos. Si no, se enfrentará a una oleada de protesta social a la vuelta de 2 o 3 meses. Seguiremos pendientes y debatiendo el tema. Concejal Sanguino, como siempre, un verdadero placer. A usted muchas gracias. Jesús Muñoz, gracias, como siempre, Frederic también y César Páez. Gracias. Gracias, a ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes y la repetición, por supuesto, de esta noche a las 11 en Cable Noticias y el lunes a las 8 para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Es una próxima oportunidad.